Saludemos porque ya está empezando la clase de el día de hoy. Entonces, vamos a ver sus apellidos, sus nombres para poderles poner la asistencia. Vamos a ver. Ujú, 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 ujú. Muy bien. ¿Es Armendáriz Juan Daniel? Ahí está, ¿no? Auses no ha entrado, ¿verdad? No, profe. Vamos a ver. Castillo Osvaldo. No está tampoco. Angélica tampoco. Arlet. Diana Areli tampoco. Ninguno. Está Mendoza Daniel. Sí, profe, presente. Navarrete. Presente, Venegas. profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Es Navarrete, ¿verdad? Sí, profe. Eso es. Y bueno, si se van incorporando algunos de sus compañeros, pues ahí me van diciendo para ver si les hago el pase de lista. Por lo pronto con ustedes pues ya quedó. Entonces vamos a ver. Justamente le hacía una pregunta y usted respondía, entendiendo que pues ya vienen las fechas de agosto, ya se está terminando el mes de julio y el próximo jueves sería 3 de agosto, ¿es correcto? Así es. Les preguntaba si, o bueno, les pregunto, mejor dicho, si les pregunto si tienen algo que hacer el próximo 3 de agosto. Algo importante que tengan en mente ese día, chicos. Dicen, no digo, no digo, no voy a decir. No, profe. Dicen, El no lo voy examen a nada decir. más. Exactamente. Lo importante y la fecha que tienen para ese día es justamente pues el examen. Entonces, pues hay que apuntarle 3 de agosto, el próximo viernes, perdón, jueves, se estaría liberando lo que es el examen parcial, perdón, el examen ya final, abarcando justamente todo todo lo visto hasta el día de hoy. Entonces, todavía tenemos una semanita de temas pendientes, todavía no vamos a hacer repaso, sería, si todo sale bien, si se apuntan, ¿verdad? Y si logramos juntar suficientes elementos, pues sería el repaso la próxima semana. Por lo pronto, vamos a continuar con lo que está para el día de hoy. Y vamos entonces a regresar a semana 2 y les pregunto aquí, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada? ¿Qué fue lo que vimos, chicos? ¿Se acuerdan? Estábamos viendo como... no sé si son más tipos como de éticas. Por ejemplo, Ujú, el estoicismo y así los terminamos de ver. así es. Y Ujú. comenzamos otros nuevos. Es correcto. En el transcurso de estas dos últimas clases estuvimos viendo nuevas, bueno, no nuevos, sino que otros enfoques que terminan de explicar cómo funciona la ética. ¿Por qué le digo cómo funciona? Porque desde cada explicación, pues está el cómo es la toma de decisiones
respecto a situaciones difíciles, con respecto a decisiones, valores, etcétera. Entonces, ya habíamos visto, por ejemplo, la ética normativa, la ética descriptiva, pero les comentaba que no solamente era importante ver eso, algunos modelos de ética más tradicionales, sino que también entender y profundizar en los enfoques que, pues, digamos, dieron a la luz nuevas formas de entender la ética. Entonces, hablábamos que unos enfoques nos decían sobre estos modelos de ética desde, pues desde la época del antiguo Egipto. Hablábamos de enfoques como la ética de las virtudes, la ética de la virtud y la escuela del neoplatonismo, abarcando procesos y tiempos, mejor dicho, abarcando temporalidades, pues yendo más allá, como por ejemplo la Edad Media, Renacimiento, con lo que es el estoicismo precisamente, el utilitarismo y la ética de Kant, que hace referencia al deber. Entonces, lo que vemos actualmente como códigos de ética en nuestras profesiones, en nuestras formas de vida o socialmente, a partir de la aparición de modelos, de valores y demás, pues surge y podemos notarlo en las otras escuelas de la ética, que son, como usted acaba de comentar, lo que terminamos de ver. Entonces, nosotros ya hemos complementado como temas importantes moral y ética, principales enfoques. Estas dos no las vimos. Esta porque la ética comunicativa en específico, pues creo que sería muy redundante para el estudio de lo que vamos a hacer. Entonces, de ahí tenemos que pasarnos más al sentido del deber y la ley, etcétera, a un apartado que ustedes pues ya hicieron de tarea y es justamente el acercamiento a la ética profesional. También por eso se ha decidido, ¿verdad? Junto con el comité, que pues nos vamos a saltar la ética comunicativa básicamente porque en el caso de ustedes, pues implica justamente lo que es la ética profesional. Entonces, vamos a las páginas que nos nombra o que nos señala para dar pues un estudio, una comprensión a la importancia de la ética profesional. Ya habíamos hablado, por ejemplo, en la clase anterior, y en los otros modelos, pues hablábamos de la ética profesional. Sin embargo, pues solamente se vio muy por encima su importancia. Entonces, a partir de que se ve, pues, pues digamos, de forma superflua, y justamente, ya que la asignatura lo pide, pues tenemos que ahondar justamente en ello. Entonces, vamos a dedicarle justamente las clases, esta clase en específico, a lo que es el entendimiento de la ética profesional, la ética y la moral profesional. Ya hemos hablado, por ejemplo, inclusive de la ética médica, sus valores propios, ya lo hemos ejemplificado, pero vamos ahora a algo más general. Nos dice que la ética, por ejemplo, como ya hemos hecho hincapié, no se limita a tratar principios generales de la moralidad. Es decir, no se trata únicamente pues de un juicio superfluo de lo que es bueno y lo que es malo. No se trata de ahondar solamente o pasar por alto valores muy, pues muy superficiales que pueden tener un enfoque muy personal o desde la cultura en la que, bueno, estamos insertados. Entonces, la ética profesional no se queda solamente en lo que nos propone pues el estudio de la moral, pero en donde hay que ahondar, ¿a qué sí se va? Bueno,
esto de la ética, de la moral en general, se va a la ética en general o fundamental o como ya hemos visto, la ética normativa y la ética descriptiva. Pero para ahondar justamente en los ámbitos del ejercicio de labores, a lo que es el complemento de roles o el acercamiento de roles de ciertas profesiones, pues tenemos que irnos justamente al estudio de la ética de manera profesional. Para ello tenemos que ver la ética aplicada. En este caso, también ayudarnos también un poco de lo normativo, porque justamente como ya vimos en lo normativo, hay tres niveles de estudio de la función del mismo. Chicos, ¿se acuerdan cuáles son estos tres niveles del cual se estudia a partir de la ética normativa? ¿Cuáles son las esferas en las que se estudia? No recuerdo muy bien, profe, Ujú, pero según yo era desde la ley, ujú, este, desde el contexto, no recuerdo si era ujú. esa, Sí, va por y, ahí, Daniel. Ujú. y no recuerdo cuál otra. Ok, no se preocupe, lo que usted mencionó es correcto. Recuerda que habíamos estudiado el caso de Claudia Mijangos. Sí, Ahí, bueno, decíamos que pues el propio caso de ella tiene sus propias aristas y sus propias variables. Entonces, la primera esfera es entender el contexto de las acciones propias de dicho caso. El segundo es ver si hay algún antecedente que nos permita entender el caso de forma particular. Y el tercero es aplicar la normativa desde el propio caso. Entonces llegábamos a la conclusión de que hasta cierto punto, pues era injusto que se le diera una sentencia como a cualquier persona, entendido que a cualquier persona pues la meten a refundirse en la cárcel, no se le da ningún tratamiento reformatorio o de reinserción, que es el término adecuado. Y pues mencionábamos que en el caso de ella, simplemente por cumplir y meterla a la cárcel sin previos estudios, pues lo que iba a generar es que muy probablemente iba a matar a alguien más y a ella misma se iba a hacer daño. Entonces, desde lo normativo, pues entender las particularidades de cada caso para poder aplicar la sanción más indicada. Entonces, ya que tenemos de vuelta este concepto, regresamos justamente al campo de la ética aplicada, ya que pues tenemos que ubicar ahí el aspecto profesional y pues de ahí nos vamos a basar. Por ética profesional, si quieren una definición, es la reflexión sistemática sobre las normas morales que regulan el comportamiento en la actividad profesional. Dicho de otra manera o en español, pues es el entendimiento y la aplicación por pasos de cómo se pueden aplicar normas y reglas que regularían justamente el comportamiento, pero en el trabajo de manera específica, en el trabajo o en el área de especialización. De manera específica y sistemática, porque entendemos que no son las mismas responsabilidades de alguien que se encarga de mercadotecnia como ustedes contra, ay, perdón, no es lo mismo la apreciación de la aplicación de reglas de ustedes que se dedican o se van a dedicar a mercadotecnia contra alguien que practica medicina, contra alguien que practica ingeniería, contra alguien que practica psicología o alguien que practica, digamos, ¿qué será bueno? Bueno, el ámbito alimenticio, por ejemplo, son reglas muy específicas, normativas, que de manera ordenada desde un comienzo de la práctica se van implementando para la correcta asimilación de eso, de esas reglas.
Uno de los mecanismos utilizados por cada profesión es mantener el prestigio social. Para esto, chicos, me voy a salir un poquito del tema y me voy a regresar, por ejemplo, a temas que podrían estar viendo en segundo cuatrimestre o tercer, bueno, en segundo cuatrimestre. Compañeros de ustedes, nos vamos a meter mucho al área de la socialización. Aquí nos habla de un prestigio y es hasta cierto punto plausible. Por algo es que cada persona elige una carrera. Por ejemplo, ustedes, ¿por qué eligieron mercadotecnia y comunicación, chicos? ¿Qué los llevó a este punto? Pues bueno, a mí me apasiona mucho lo que es la comunicación y así. Ujú. Entonces, más por el lado de la comunicación. Sí, es que ya estudiaba mercadotecnia internacional, pero me gustaba más como que el enfoque de la publicidad a la comunicación, entonces por eso me cambié. Ok. Entonces, ya usted tiene, digamos, más específicamente estipulado qué es lo que va a realizar. Sí, Y dígame, cuando usted dio ese vuelco a decir, bueno, yo ya me quiero dedicar a esto, no es como que también existe un sentimiento de, pues es que voy a ocupar este puesto, voy a dedicarme a esto. Un sentimiento de ese tipo de identificación. sí, sí. Bueno, hay muchas productoras que me gustan mucho. Una Ujú, de ellas se llama Droga 5. ujú. Y pues me gustaría ver, o sea, ser parte, como que siempre vi esa empresa y me hubiera gustado como ser CEO regional Latinoamérica, por ejemplo. Ok, se apunta, ya tiene usted muy, muy claro hacia dónde va apuntando. Sí, sí, sí. Qué bueno, Daniel, porque de ahí, a partir de esta idea del tener ya fijo qué es lo que va a hacer, pues surgen básicamente las operaciones que van llevándolo. Así que seguir el paso. Pero ahora, usted mencionó esto, lo de pues que le llamó la atención, el prestigio que puede haber, pero le decía que nos vamos a regresar un poquito a temas de segundo, porque esto que nos menciona, el tema de la ética, del prestigio, también tiene que ver con un aspecto importante y ese es el grado de socialización. Chicos, ¿qué será la socialización, por ejemplo? ¿Qué entienden ustedes por socialización? Pues como la participación que tiene cierto puesto dentro de la sociedad, ¿no? Lo que Ujú, forma, sí que va formando parte de la sociedad y de cómo funciona. así es. Y es todavía, aunque es correcto, todavía hay más elementos. Por ejemplo, la definición como tal de socialización es que es una herramienta de control que ejerce la sociedad en los individuos que son parte de la misma. No se preocupe de anotarlo, no va a venir en el examen, solo es para tener una referencia. Entonces, como vemos, pues la sociedad busca tener, como ya vimos, un control que pueda aplicar sobre los elementos que forman a la misma. ¿Y cómo es ese control? Bueno, pues en la inserción social. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué no es correcto? ¿Qué es lo indicado? ¿Qué no debo de hacer de comportamientos a nivel social? Veíamos que pues podemos o estamos obligados, por ejemplo, a hacer ciertas cosas que por socialización sabemos. Les mencionaba este punto de si es bueno quitarle el dinero a la gente, si es correcto atentar contra la seguridad de alguien. Y pues decíamos, no, no es correcto, no es adecuado. Pero no es adecuado ni correcto porque como sociedad hemos formado ese tipo de valores. Sin embargo, también hay algo más específico y es donde entra la socialización, tanto primaria como secundaria, siendo la socialización primaria esa encargada de implementarnos esos valores sociales. Y estos, como ya vemos y deducimos,
pues los aprendemos evidentemente en casa. Pero existe otro modelo, otra situación relacionada con la socialización, y es el grado de socialización secundaria, donde el individuo, pues de manera no tan natural ni orgánica, es parte de una sociedad, pero a partir de la adquisición de un rol social. Esto del rol social es un conjunto de derechos y de normas aplicables, pues la colección de derechos y normas aplicables, responsabilidades que se adjudican a un tipo de modelo específico de comportamiento. Dicho de otra forma, también, desde otro ámbito también sociológico, sería lo que es la representación social. Chicos, eh, ¿cómo es un médico y qué caracteriza un médico socialmente? ¿Cómo podemos describir o reconocer a un médico a simple vista? Pues es altruista, bueno, no sé cómo se dice, siempre está viendo por los demás, como que Altruista. Ujú, muy eh, solidario. ajá. Y físicamente, ¿cómo puede distinguirlo? Físicamente, eh, pues suelen ser con sobrepeso, bueno, pues, suelen tener algo de sobrepeso, la mayoría, eh, pero se les ve el semblante en todo, eso se les ve como estresados, cansados, ojerosos, sí, Ajá. Con el cigarro en la mano, ¿verdad? haga de cuenta. Y la coca en la otra. Y su bata. Y por ejemplo, hay un tipo de actitud, usted dice solidario, es correcto, altruista. Pero también hay otro tipo de comportamientos, ¿no? ¿Qué otros comportamientos identifican a un médico? Algunas veces la arrogancia también un poco. Pues eso le decía con el cigarro, casi, casi aplicando la de esto es cine, ¿no? Eh, esto es diagnóstico. Como que hasta contagian a veces, ¿no? O muestran mucho ese sentir, ¿no? Sí, sí, como que otro nivel, no suelen sentirse al nivel de los demás. A veces como que un poquitito, ¿no? Sí, Poquitito por encima. Pues bueno, eso que acaba de describir Daniel es justamente lo que es el rol, la colección de derechos y de características propias. Cada una de las personas que formamos parte de una sociedad tenemos un rol en la misma, ya sea un rol formativo, un rol introductorio, un rol pues movilizador, un rol catártico, muchos roles hay en la sociedad y se forman a partir de las necesidades propias de la misma sociedad, creando así pues un rol específico para cada persona. Dentro de esos roles y esas características, esos derechos, viene pues la imagen, la representación social, pero usted señaló, es un médico, es atento, bueno, no tanto atento, mencionó más solidario y altruista. pues altruista, fue altruista la palabra que utilizó. Eso es porque son características que en cierta forma un médico por lo general suele tener, ¿no? Sí, Bueno, pues estas características que suelen tener no son de a gratis, no son nada más porque un día dijeron, pues voy a hacer así, voy a hacer de esta manera, sino que pues sus propios factores de personalidad también se ven en juego, pero además de la personalidad,
justamente el rol social que ejercen y la delimitación del mismo. Es ahí donde enlazamos de vuelta con el tema. Si bien es cierto, hay características muy propias de cada rol, sus derechos y normas específicas, bueno, estas vienen a partir del uso de la ética profesional. Si bien es cierto, hay muchos médicos que en efecto, incluso me atrevo a decirlo, es parte de su personalidad, el ser de esta manera que usted mencionó, también se refuerza con la colección de derechos y de representaciones, es decir, con el estereotipo que se presenta. Esto del prestigio, el poder y el profesionalismo van de la mano con las características propias que adjudicamos y con el tipo de rol que se ejerce. Esto del prestigio es porque inclusive desde la sociología también se menciona que el hecho de que usted estudie, se prepare en la vida, también le da acceso a una mejor jerarquía social. Ahora, para garantizar esta calidad, el bagaje de conocimientos y sobre todo la profesionalidad, el prestigio, la imagen y las acciones, es decir, para preservar esta ejecución de rol social específico, pues se va creando el código moral de cada profesión. Este consiste, como ya vimos, en una serie de normas de comportamiento que son aceptadas por todos los integrantes de la profesión y cuyo cumplimiento se exige normalmente mediante un juramento. En el momento que ustedes se titulen, ya sean licenciados en comercio y mercadotecnia y comunicación, en el momento que ustedes se titulen, se les toma protesta de que van a salvaguardar eh, pues el bienestar humano de ustedes mismos, etcétera. Se hará referencia justamente a ese código de comportamiento específico, donde ustedes, chicos, tendrán un rol muy importante al momento de ser partícipes de dicha profesión. A esos códigos, bueno, pues ya sabemos, se le llaman ética profesional. Yo les decía que hay algo bien interesante con la ética profesional, porque pues si se dan cuenta, ustedes que ya a manera de tarea buscaron lo que es el propio código profesional de su carrera, el código ético, se dan cuenta que hay muchas restricciones, ¿no? ¿Me podrían mencionar algunas de esas restricciones que da por sí solo su código de ética, chicos? Algo que les venga a la mente. Edgar, ahí está. Sí, Edgar, profe, aquí estoy. ¿podría mencionar alguna o algunas de las restricciones o apartados que se mencionan en el código de ética de mercadotecnia y comunicación? La descripción como el perfil de alguien o como... Del código de ética. Ah, ok. Pues de mercadotecnia y de comunicación, yo digo que ser congruente con las personas o ser directos, porque Ujú. yo digo que va de la mano ambas carreras en este aspecto, ya que pues, sirve mucho para las ventas y en comunicación, pues para dar un comunicado, ¿verdad? O un discurso o algo importante, ¿no? O simplemente la comunicación con una persona. Ok. Usted en algún punto, ¿cómo puede aplicar esto que usted está diciendo? En el trabajo, profe, y pues en la vida diaria,
¿Y usted por qué cree que sea necesario? Pues simplemente pues en el trabajo con los jefes, con los gerentes o alguien importante de la empresa y de la vida así diaria, pues puede ser con tus padres, con tus Ujú, primos, con tus amigos, con tu novia, con todos, ¿verdad? ujú, claro. Él le preguntaba, muchas gracias, Edgar, por una razón bien en específica. Yo cuando les empecé a poner los códigos de ética y les pedí justamente que se hablara de la ética profesional, los códigos de su propia carrera, yo les hacía referencia a, a que por lo general cuando estamos hablando de una regla establecida, en este caso de sus códigos de ética, usted dice, bueno, ser directo, las personas, trabajo, ¿verdad? Yo le decía que con qué fin, bueno, pues es que básicamente, si usted no maneja la información de manera adecuada, no es así de claro y no da la información que usted posee y que es necesaria, pues va a crear algún conflicto. Inclusive podría haber alguna acusación por negligencia o por omisión de acciones, en el sentido de que a lo mejor ya tiene la referencia de hacer algo, pero no lo hace con la información, sobre todo en el ámbito profesional. Yo les decía esto, de que existen estas reglas, estos códigos de ética por una razón bien importante. Si existe una regla, una prohibición o una regulación de comportamiento, es porque eso que se está restringiendo, eso que se quiere evitar, ya pasó antes y trajo consecuencias nada agradables ni positivas. Por ejemplo, ¿qué será bueno? Mercadotecnia, publicidad engañosa. Hay un apartado de su código ética sobre la publicidad, ¿no? Que hay que ser claro con lo que se está ofreciendo, con el producto que se está, pues, vendiendo, ¿no? ¿Qué pasa si yo sé que el producto que estoy promocionando no solo no cumple con lo que quieren mostrar en la estrategia de mercadeo, sino que además de eso es un producto alimenticio que es dañino a la salud y que a partir de estudios y demás se ha verificado y se ha constatado que en efecto es un producto muy dañino? ¿Qué creen que pueda pasar ahí, chicos? Ustedes le hacen promoción, saben que es dañino, pero pues les pagan. ¿Creen que pueda salir algo mal en esa situación, en esa transacción? Sí, pues ¿Qué nuestro, podría ser? pues nuestro Ujú, código de ética se basa sobre todo en la verdad ujú. y también sobre todo a salvaguardar a la sociedad, a las personas. Entonces, si un producto es dañino y tú le haces promoción a base de engaños, pues tu licencia se puede hasta perder para ejercer. Ahora les comentaba que si hay una restricción es porque ya pasó. Si existe esa restricción en la salud, es porque precisamente hace mucho tiempo, no puedo mencionar algún caso específico, no me viene a la mente alguno, pero es porque seguramente ya pasó eso, que a lo mejor alguien le hizo publicidad a algo que no era correcto, que un producto alimenticio que a lo mejor ya te estaba echado a perder y pues que generó problemas a la salud, intoxicaciones en un sector. Pero lo mejor seguramente se lograron dar cuenta que la persona que hacía publicidad pues ya sabía de antemano. Entonces les digo este apartado porque en todos los aspectos del código de ética de todas las profesiones existen porque seguramente ya se rompieron esas reglas. Ya hubo situaciones que hicieran
que se dieran esos comportamientos y seguramente no trajeron consecuencias positivas. Les decía, por ejemplo, esto de la comida, pues seguramente ya se había visto antes. Es una suposición, pero prácticamente es un hecho. Ujú. Igualmente, con cada señalética de ética que hay en cada profesión, existe porque ya ha ocurrido esa situación y no ha salido nada bien. Entonces, esto que les comento es para que tengan en mente la importancia, ¿verdad?, de las acciones y el comportamiento. Dice aquí, por ejemplo, luces y sombras en los códigos de moral profesional. En el sentido en el que hoy entendemos los códigos, pues tenemos un referente que tengo entendido que ya en medicina, no sé si todavía se aplica ese juramento, pero que pues es un precedente, ¿verdad? Filosófico. No sé si sigue teniendo la misma relevancia, no porque esté mal, sino porque a lo mejor pues la ética médica ya se ha adaptado más a nuevos tiempos sin necesidad de usar un código tan rígido, perdón, pero pues está el caso más conocido, el juramento de Hipócrates. De este tipo de reglamentos, eh, bueno, este tipo de juramento, ¿verdad? Como sabemos, pues es un tipo de regulación moral, pero solamente pues es aplicable en las ciencias de la salud. Por su carácter, se transcribe a continuación el texto para que si ustedes en un momento lo quieren leer y saber qué es lo que juran los médicos, pues ahí está. Nos dice que pues existe, si lo analizamos, este código tiene acepciones tanto religiosas y bueno, se confiere también esta asociación religiosa a los médicos un carácter y estilo sacerdotal. Es decir, si lo analizamos con cuidado, este código tiene sus raíces en un comportamiento religioso. Entonces, es ahí donde entran los tipos de ética, la ética religiosa, pero no es lo único que hay que entender. Su responsabilidad profesional tiene evidentemente un fundamento religioso más que jurídico. Les decía que no sé si en la actualidad todavía se use que los médicos hagan este juramento, porque pues hay adecuaciones a las leyes, donde si algo no te aporta, pues se quita por algo que sí aporte. Por ejemplo, en las bodas, antes se leía la carta de Melchor Ocampo, que era pues un documento muy amplio, pero pues que incitaba a comportamientos más sexistas, por decirlo, y pues se vio que no tenía una utilidad social. Entonces, conforme pasaba el tiempo, más se acortaba este juramento, esta carta, mejor dicho, hasta que pues ya dejaba de usarse. Esto lo digo solo como referencia de que a lo mejor ya no se usa el código de ética desde la medicina, porque posiblemente las acepciones de este juramento ya no son aplicables por su carga religiosa. Entonces, esto es parte, como dice aquí, de la sombra del juramento. Una, por lo que les decía que muy seguramente todas esas regulaciones y prohibiciones ya han ocurrido. Y otra, porque muchas veces el código de ética va enfocado desde un área que no es la más adecuada en el sentido de aplicación. Porque, por ejemplo, veíamos que está la ética religiosa y que nos habla y nos transmite lo bueno y lo malo, pero objetivamente, ¿qué sanción puede haber desde lo religioso a contra acciones que atentan contra el ser humano? Pues no hay ninguna reacción física, o mejor dicho, una sanción inmediata. El médico, bueno, que hace este juramento es un profeso, y la profesión aparece como una proclamación pública, promesa o consagración.
Es decir, adquiere socialmente la persona un compromiso. Pero el compromiso va en dos sentidos. Una, las relaciones de los médicos entre sí y otra que describe obligaciones morales del médico con el paciente. Entonces, igualmente, chicos, si ustedes observan su código de ética, que espero que lo estén haciendo y que si no lo han hecho, lo vayan, lo vayan verificando, el código de ética no solamente va en función de ti como una figura que tiene una responsabilidad hacia la persona que lo está contratando, sino que también hacia tus colegas de profesión. ¿Por qué? He escuchado, por desgracia y tristemente, algunas profesiones donde dicen que el peor enemigo de aquel que ejerce esa profesión es precisamente un compañero de profesión. ¿Y por qué? Bueno, porque pues la ética profesional a lo mejor no se aplica de manera tan estricta como contra o como en los casos de personas que pues están requiriendo un servicio. En la primera debe aparecer o aparece el carácter fraternal entre asociados, ya que pues están, como les digo, aplicando una camaradería y entre estos vínculos materiales y espirituales se encuentra el compartir bienes y conocimientos. Mantener el secreto. Los conocimientos no se debe transmitir a nadie más. Y es ahí donde entra el apartado de la luz y las sombras de un código ético. Spoiler alert, por lo general un código de ética hace referencia al bienestar social y al bienestar humano, donde usted como practicante de una profesión, pues puede hacer algo que resulte dañino. Pero también existe una situación de, pues, ¿cómo decirlo? Egocentrismo o egoísmo de los gremios, porque pues sí, además de atacarse unos a otros, también se es muy celoso en el resguardo de informaciones. Sin embargo, también hay que entender que pues esto se debe a que no toda la persona puede estar capacitada para aplicar este conocimiento. Esto hace que la profesionalidad o la moral profesional vaya segregando a quienes ejercen esa profesión del común de las relaciones sociales. Les mencioné hace un ratito la socialización y les dije que había una socialización secundaria. Eso deriva además en dos tipos de relación, la relación formal y la relación informal. Siendo la relación informal aquella que pues es más familiar, más espontánea, más emocional. Y la relación formal, la que tiene una fuerte carga estereotípica. De ahí justamente se desprenden pues las acciones de la socialización secundaria, donde se cae en la estereotipación de una actividad. Y es ahí donde viene una de las desventajas de los códigos de ética, no solamente de, no solamente del médico, sino en general. Igualmente, si ustedes revisan, también hay cierta segregación hacia las personas que no son eh, propiamente formadas como mercadólogos o como comunicólogos. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Sin embargo, aquí habla también de que al ser un ámbito religioso, pues también hay acepciones de ese tipo. Y esta es que menciona que hay una bendición y una maldición. La bendición porque pues se considera que es un privilegio el hecho de que una persona se pueda preparar para ejercer algo tan complejo, pero una maldición porque pues también viene una responsabilidad muy grande. Y es que una realidad es que una vez que ustedes ya estén titulados, y esto no lo digo yo, lo dice la sociedad,
eh, pues resulta que una vez que varias personas se enteran qué profesión es la que tú pues profesas, pues resulta que es una responsabilidad en el sentido de que pues todo el mundo quiere una consulta de algo. Si eres mercadólogo, oye, fíjate que tengo planes de esto, de un producto. ¿Me puedes decir qué puedo hacer? ¿Me puedes dar una consulta de esto, aquello? Así como amigos. Entonces, esa maldición va en el sentido de que pues al estar cercano en ciertos ámbitos, pues el hecho de que tenga cierto conocimiento va a provocar que las personas en general pues quieran que compartas esos conocimientos. Por ello es que, como decía, que hasta cierto punto es desventaja el egoísmo de los códigos de ética, pero no en el sentido de que sea malo propiamente que no se compartan, sino que a veces hay personas que son muy recelosas del conocimiento, pero para casos como el que les acabo de comentar, bueno, pues es más que necesario que exista pues esta situación de recelo y de egoísmo. Entonces, es un sí y un no. De ahí partimos en que pues existe, como les decimos, el código de ética, pero desprendiendo que el código es un cuerpo de leyes o conjunto de reglas o preceptos sobre un determinado campo de actividad humana. Estas leyes son normas, pueden ser jurídicas, en cuyo caso tenemos los diferentes códigos de derecho penal, o códigos morales, que pues son los que busca diferenciar. Las normas morales de una profesión pretenden establecer el comportamiento básico que los miembros de una profesión pueden observar para mantener el buen nombre o la honorabilidad de dicha profesión. Les decía que pues básicamente, básicamente existe un peso al momento de que usted ya está ejerciendo una profesión. Y no un peso de forma negativa o catastrófica, sino un peso en el hecho de que ahora es responsable de algo más. Les decía que sociológicamente autores como Emilio Durkheim nos hablan que la educación o el hecho de que usted se prepara para una profesión, pues ya lo hace escalar en la jerarquía social. Sin embargo, ese escalar en la jerarquía social también implica un, un nuevo paquete de responsabilidades. Es ahí donde entra la importancia de conocer el código de ética. Perdón. Vamos más adelante porque hay que resaltar esto. Deben ser conscientes, chicos, de que todas sus actividades pueden ser monitoreadas y pueden ser hasta juzgadas de una manera jurídica. Les comentaba que pues existe esto del código de ética porque ya hubo ciertos problemas, ciertas situaciones que dejaron como resultado pues acciones nada positivas. Chicos, ¿ustedes saben si existe alguna asociación respecto a la mercadotecnia y a la comunicación? ¿Alguna qué, perdón, profe? ¿Algún consejo, alguna institución encargada de velar de que el código de ética se cumpla en la comunicación y en la mercadotecnia? Yo, por Eh, ejemplo, creo, creo dígame, que sí hay un consejo de comunicadores ajá, para las personas que trabajan pues sí, en los medios de comunicación, ¿verdad? Periódico, televisión y radio.
Y Ellos hay de, comerciales. Ajá. sí, de mercadotecnia creo que no hay un consejo como tal y quien se encarga de verificar es cada universidad. Fíjese. Yo les comparto así un pequeño secretillo de profesión. Chicos, perdón. Ustedes, cuando les encargan una tarea, y creo que yo también se las encargué, les han mencionado y les han dicho algo que a lo mejor a ustedes les retumba y les molesta. Un formato en especial, no se los han mencionado cuando ustedes están haciendo o van a hacer una tarea, no les han dicho, quiero que tu tarea no la redactes en formato En APA, APA. ¿Sabe de dónde viene el formato APA? ¿O qué quiere decir APA? no recuerdo la verdad. Bueno, les paso el dato. La APA es la Asociación Americana de Psicología, American Psychologist Association. Oh, sí, sí. Entonces, hemos estado escribiendo todo este tiempo en un formato que se le ocurrieron a un grupo de psicólogos. Sí, la realidad es que sí, chicos, y este formato surgió para estandarizar los modelos de investigación y que no fueran, pues, entregados ahora sí que a lo pues, al tanteo, por no decir otra palabra. Pero lo más importante de resaltar de la APA es que justamente esta asociación es la encargada de desarrollar ciertos manuales, como por ejemplo el manual estadístico DSM-5, que es un manual estadístico de trastornos mentales y donde se ven los criterios para la detección de un trastorno mental. Pero además de eso, cuando uno se titula, sea de la universidad que sea, se supone que uno ya debe ser regulado por la Asociación Psicológica o de Psicología Americana en nuestro continente. Quiere decir que si un psicólogo rompe los códigos de ética, pues debe ser sancionado por las normas de la Asociación Americana de Psicología. Leo porque en medicina también pasa algo similar. En ingeniería no estoy seguro, pero usted, y sí, ya recuerdo que hay comerciales en la televisión y en la radio, el Consejo de Comunicación, voz de las empresas, ¿no? Sí, también, bueno, de marketing, no sé si sea como tal la que regula, pero la más sonada es la Asociación Americana de Marketing. Sí, también es No, una de las grandes. yo creo que en una de esas es también la encargada, compañero, del comportamiento de ustedes, Yo creo que sí. porque siempre debe de haber un instituto que regula. ¿Por qué? Porque luego hay usurpaciones de cargos. Resulta que a lo mejor un profesional se quiere pasar de listo y hace algo que los códigos de ética pues no o bueno, contemplaban como no factible. Y pues, ¿qué pasa? Hablábamos que muchas veces estos códigos de ética son a veces con el hecho de mantener un prestigio. Bueno, esto del prestigio sonará muy pretencioso, pero al final del día, ¿quién buscaría los servicios de una profesión que no se ven socialmente como algo agradable? Nadie. Entonces, para eso deben existir, y estoy seguro que en muchas profesiones existen estas, pues estas asociaciones que guardan o buscan salvaguardar justamente los comportamientos de un profesional, ya que estos consejos constituyen la máxima autoridad dentro del gremio encargado de velar por la conducta profesional de sus asociados. Le decía en este caso de ser psicólogo, pues si yo hago algo mal, la APA podría ser la encargada de sancionarme.
En el caso de ustedes, el Consejo de Comunicación o el Consejo de Marketing que mencionó. ¿Y cuáles podrían ser esas sanciones? Pues bien sencillo, desde suspenderte tu licencia hasta quitártela y posiblemente enfrentar un proceso judicial. Ahora, los organismos establecen como tal el código moral de cada profesión respaldado o con respaldo oficial del gobierno. ¿Esto por qué? Porque hay que verificar qué tanto se apega a la aplicación de leyes. Entonces debe haber una correlación en ese sentido. Y con frecuencia, pues otorga el carnet profesional, que en muchos casos es requisito para ejercer la profesión. Si se dan cuenta, ustedes pueden buscar en páginas gubernamentales oficiales registro de cédulas profesionales. Ahí ustedes se pueden dar cuenta si una persona que los está atendiendo de algo o que les está generando un servicio, ahí ustedes pueden ver si en efecto esa persona es una persona que pueda encargarse de ello. Además, como les decía, tienen esos consejos la autoridad para sancionar a sus miembros de acuerdo con la gravedad de las faltas, pudiendo llegar hasta prohibir que alguien ejerza esa profesión por un periodo de tiempo o definitivamente. En toda esta práctica establecida para garantizar el ejercicio profesional adecuado, existen varios aspectos positivos. Esto quiere decir, chicos, que estas son los puntos positivos de que exista un código de ética de cualquier profesión. Y estos puntos positivos van en que la conciencia de la responsabilidad social se va generando en el profesional y va enfocada en el cliente. Es decir, les decía que hay responsabilidades que todo profesionista tiene y una de esas es salvaguardar el bienestar social y de las personas que pues buscan los servicios. Es decir, no hacer algo inadecuado, no aprovecharse de los clientes y pues también está, por ejemplo, el compromiso público de conservar normas morales que el gremio juzga necesarias para el logro de un ejercicio profesional irreprochable. El compromiso público porque yo les digo que ustedes no representan a una universidad cuando te titules, no solo representas eso, representas a ti mismo y a veces a tu gremio. Les ponía al principio del curso el ejemplo del médico malo, donde juzga a la persona y le dice, yo no te traía comiendo y demás, porque muchas veces se crean esa mala fama en algunos lados. También hay que decirlo, por desgracia caemos en la generalización, pero cuando se da algo negativo, pues la noticia corre. ¿Qué otro aspecto positivo nos da? El sentido de solidaridad entre los miembros de la misma profesión. Esto es muy idealista, chicos. Así debería de ser, pero también, como les comento, por desgracia no siempre se cumple y es parte de lo negativo de la sombra del código de ética, que a veces, aunque está estipulado, no se respeta. Ahora, también hay aspectos negativos como posiciones de privilegio y superioridad. Te decía hace rato del médico que sí, en efecto, podemos notar que hay cierto sentimiento de superioridad. Y eso es porque el propio código de ética, como es especializado y específico, y se aplica a personas especializadas en estos ramos, pues va creando esa sensación de privilegio, lo cual pues es negativo porque al final de cuentas, pues recuerden que se depende del trato con la gente. También se crea un monopolio en la prestación de servicios profesionales, que asegura a los asociados ingresos económicos elevados y de poder. Este depende mucho de la aplicación de las normas gubernamentales, chicos. Por eso es importante que menciona eso, que los códigos de ética tienen que ir de la mano de los códigos de las leyes de cada país, porque cada ley se va a encargar de si permite un monopolio o no.
Y en México está prohibido justamente que existan monopolios y se sancionan económicamente a las organizaciones que pues básicamente generan este tipo de comportamiento. ¿Cuáles son las funciones de la ética en relación con los códigos de moral profesional? Bueno, ¿cuáles son sus funciones? Analizar las categorías claves y estructuras para identificar las exigencias concretas de las normas. Es decir, éticamente hay que analizar cada código de ética profesional y sobre todo observar y velar porque en efecto se encarguen de analizar, dice aquí, categorías clave para identificar exigencias concretas. Es decir, que cada código en efecto cumpla con comportamientos específicos y en beneficio de la sociedad. ¿Qué más? Valorar el alcance y las limitaciones de las normas de acuerdo con principios axiológicos. Es decir, el código de ética tiene que velar porque exista este sentido de deber y que esté siempre dentro de los márgenes de la ley y que pueda ser aplicable para todo ciudadano de un país. También de manera positiva busca prolongar la intencionalidad moral de las normas hacia niveles de exigencia que no sean suficientemente explícitos o hacia campos de aplicación práctica que no sean tenidos en cuenta por el código. Es decir, hacer mucho énfasis en la responsabilidad social que tiene toda persona que ejerce una profesión, porque a veces de manera jurídica, pues no hay un respaldo que soporte justamente pues la aplicación de de un código moral. Bueno, vamos solamente a mencionar esta parte. ¿Se acuerdan de qué trataba la ética axiológica, chicos? ¿Se acuerdan de qué hacía referencia la axiología? Era un tipo de ética que vimos la semana pasada, chicos. No, no se acuerdan. La ética axiológica es la que habla, digamos, de los valores y de las acciones, donde cada acto se puede juzgar desde los valores, sabiendo si es bueno o es malo, desde los valores regulatorios de cada sociedad. Entonces, la axiología moral del profesionalismo nos habla de que el código moral debe ofrecer un cuadro de valores que oriente a través de normas concretas la vida profesional. Eso quiere decir o nos da a entender que en cada profesión está impregnado un sistema de valores. Estos valores hay que colocarlos en el marco del profesionalismo, entendiendo esto como fenómeno social. Y en cierta forma sí funciona. Es donde entra lo que les mencionaba de la estereotipación, de las representaciones sociales, porque a nivel social interpretamos que cada profesional ejerce un rol y un papel a nivel social. Entonces, este valor, este papel que se representa, va de la mano desde los valores que caracterizan dicha actividad. El fenómeno que se denomina como fenómeno de lo profesional ocupa un lugar en la sociedad ya que constituye un rasgo cultural en ella. Les decía que sirve como una jerarquía que se da a nivel social. Entonces, ser profesional confiere un estatus social en cuanto que proporciona un confortable y seguro nivel de vida, pero también entre un profesional y alguien que no lo es, existe una diferencia notable a nivel
social, ya que hay personas que no pueden aspirar a esos niveles de desarrollo. El profesionalismo, entonces, además de significar la cualidad propia de algo universitario, pues también debe significar habilidad, destreza, perfeccionamiento en la realización de un trabajo. Es decir, usted como profesionista o profesional es el encargado de realizar cosas, actividades que a lo mejor no cualquier persona hace. Y eso de no cualquier persona va enfocado en que precisamente genera un sentido de responsabilidad. Les decía que ustedes se representan allá afuera porque es verdad. Al final, más allá de si te titulaste o no, que sepas hacer o no las cosas va a hablar por ti mismo. Pero si no lo puedes hacer y además estás vendiendo un servicio deficiente, entonces estás faltando a la ética en el sentido de que estás proporcionando algo que, pues en esencia, no es un buen servicio. También se denomina profesional a quien ejerce algunos oficios o actividades que no son estrictamente profesionales como arte y demás. Sin embargo, el profesionalismo como tal, chicos, en este sentido axiológico, va enfocado en los valores. La axiología del desempeño profesional, generada por un sentido capitalista, pues digamos va enfocada en el valor del servicio. ¿Eso es malo? No precisamente, porque según tu grado de preparación, tu grado de pericia, tu grado de destreza y de profesionalismo, entonces a partir de ahí es qué tanto puedes cobrar tu servicio. ¿Es parte de la ética? Sí, porque no solamente se trata de vender bien un servicio, sino de ser conscientes y no malbaratar tampoco su trabajo, chicos. Ese es el punto al que va con esto de la ética y la moral del profesionalismo. Entender las responsabilidades sociales, todo lo que conlleva el aplicar este tipo de conocimientos, pero también ser conscientes del valor de los mismos. Por ejemplo, ponen esto de que, pues ¿cuánto me cobras? No, pues tanto. Pues yo voy con un primo que lo cobra más barato. Bueno, sí, pero seguramente tu primo no sabe hacer lo mismo. Y es ahí donde entra también la ética, chicos, el cobrar lo que es, no clavarse el diente, ¿verdad? Pero tampoco malbaratar el esfuerzo. Entonces, todo ir en función del capital variable. Y hablar, pues les digo, profesionalismo no solamente es eso, sino más en específico de la manera axiológica, el referirse al valor de las acciones. Eh, por lo que en general, también tengo que decirles, es normal que entendamos que no vas a caerle bien a todas las personas, pero más allá de caerles bien o no, pues si se contrata tu servicio, tú tendrás que darlo de la mejor manera posible, entendiendo que estás trabajando para o con otra persona y sobre todo que esa persona, al igual que tú, merece respeto, merece un trato digno y merece también pues un trabajo profesional por el cual te están pagando. Chicos, dudas, preguntas respecto a la ética profesional. Chicos, dudas. No, profe, sí estaba todo claro. Bueno, sí estoy entendiendo. Ok. Ustedes ya habían hecho una tarea, ¿no? Pues de este capítulo. Me he ido saltando algunas cosas, pero he ido explicando la importancia en general de lo que aquí menciona. Entonces, bueno, pues como ven, es un capítulo un tanto largo, pero que se resume en la importancia axiológica, moral y sobre todo social que conlleva el ejercicio de una profesión. Eso es básicamente la esencia del curso, entender el impacto social y personal
que tiene el ejercicio de nuestras acciones. Entonces, yo les digo, chicos, ustedes dirán, bueno, ¿por qué vimos a lo mejor por qué vimos dilemas morales más a lo personal? Porque para ser un buen profesional, para aplicar la ética a nivel profesional, primero debe ser consciente de la ética a nivel personal. No puedes solamente ser un buen profesional sin ser un buen ser humano. Entonces, esto de la ética no se debe limitar a yo cuando trabajo, sino también yo como persona. Pero dirán, pero pues hay personas que pueden disociarse. Tal vez, pero pues muchas veces, ¿verdad? El cómo nos referimos a nuestro círculo próximo también va a determinar y pactar nuestro trato hacia nuestra profesión. Sobre todo cuando vemos a alguien que es déspota, pues podemos entender que pues no está siendo del todo bueno como persona y que pues evidentemente pues no nos va a generar lo suficiente como persona al momento de ejercer una profesionalidad. Entonces, chicos, no solo se trata de que sean profesionistas, también se trata de que sean profesionales. Y ahí es donde entra el comportamiento hacia los demás. Chicos, preguntas. No, profe, todo bien. Estamos a 27 de julio, me dijeron, ¿verdad? 27 de julio, sí es. Ok. Pues bueno, chicos, con esto voy cerrando la parte del curso. Ya les dije, la próxima semana vamos a estar trabajando. Ay. Vamos a estar trabajando con, pues, detalles finales porque pues, ya se acerca esta última recta. Entonces, para ello les voy a encargar. eh, bueno, también les voy a liberar por si quieren ver el video de los dilemas morales que les dejé en el examen. No lo había liberado, pero les muestro y les comparto, chicos. En la semana 12 ustedes van a entrar. Perdón, aquí hay otra tarea que no había sido publicada. Portafolio de evidencias final. Repaso. Realiza un repaso de los temas vistos. Bueno, aquí es a lo largo del parcial, se me fue. Pues a lo largo del curso. Aquí ustedes en cuadro sinóptico o ensayo o mapa o resumen tendrán que realizar su estrategia de repaso sobre todos los temas vistos a lo largo de este cuatrimestre. Esta actividad, chicos, porque pues básicamente será una actividad de repaso y de preparación. Lo ideal es que el próximo jueves hagamos un repaso antes de que ustedes hagan su examen. No sé si se pueda, ya veremos cuántas firmas recabamos, pero también que ustedes ya vayan realizando su estrategia de aprendizaje. Entonces, ya sea que me hagas un resumen ejecutivo, que me hagas un ensayo, si tú quieres cuadros sinópticos, si tú quieres mapas conceptuales, la estrategia que a ti mejor te acomode, pero que te sirva para poder dar un repaso adecuado de los temas de todo este cuatrimestre que hemos visto: ética, moral, distinción entre ética y moral, tipos de ética, filosofías o modelos filosóficos de ética y ética profesional. Aparentemente son poquitos temas, pero cada tema se va profundizando de una manera más grande. Por ejemplo, en los tipos de ética, pues ética normativa, descriptiva, etcétera. Y en modelos filosóficos, pues epicureísmo, estoicismo, etcétera. Entonces tienen una semanita para entregar ese portafolio hecho a computadora, chicos. Súbanlo en formato PDF para que no tengan ningún problema plataforma. Y pues váyanse preparando porque el próximo jueves 3 de agosto estarán realizando, o bueno, será la liberación de su examen final. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Qué vendrá en el examen, profe? ¿Mm?
Los vamos vendrán a el... ver la próxima semana. Ah, ¿Sale? perdón, perdón. Va a ser el 3 de agosto, es correcto. Si es que entendí que me había preguntado que qué va a venir, no. Va a ser el próximo 3 para que ya No, sí le estén pregunté eso. preparándose. Ah, Sí. ¿qué va a venir? Bueno, Ajá. pues ya lo acabo de mencionar, que es ética, moral, distinción entre una y otra, tipos de ética, modelos filosóficos de la ética y ética profesional. Pero ya la Ah, bueno. siguiente semana, si ustedes quieren y se juntan suficientes firmas, pues haremos un repaso de todo lo visto, ¿sale? Sí, sí, está bien. Muy Sale, bien, profe. chicos, pues sin, gracias. Si no hay nada más que agregar, prendan su camarita. Vamos a despedir esta clase del día de hoy. Así mero es. Ok, Daniel casi no se nota. Eso es. Arlene, está oscuras. Muy bien. Edgar tampoco se alcanza a ver. Ah, es que se hizo de noche. Hace rato sí, sí se apreciaba. Eso es. Vámonos, presumiendo. Dale, Dale, chicos, que profe. tengan muy bonita noche. Excelente fin de semana. Nos Y nos vemos vemos. por aquí el próximo Gracias. jueves. Gracias a ustedes. Nos vemos.